Dios tiene poder sobre nuestras vidas, un día en el que podemos confiar en esa esencia divina, ¿no? El poder venir delante de Él y el reconocer su poderío y su majestad y poder encargarle nuestro matrimonio, nuestras vidas, nuestra salud, nuestras finanzas. Lo más sagrado que tenemos son los hijos y podemos venir, fíjate qué tremendo, ¿no? En ese agradecimiento y el poder, agradecerle a Dios por quienes somos. Así es que hoy es un día de oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de que si no has aprendido a confiar en Dios, pues hoy es el día para que confíes en Él. Hoy es el día para que le entregues a tu familia y la pongas en sus manos. Hoy es el día en el cual tienes la oportunidad de mejorar tus caminos. Tienes la oportunidad de reconocer esas áreas donde pues nos hace falta crecer o nos hace falta entender, el obtener esa sabiduría. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día para que puedas aprender a amar, puedas aprender a perdonar. Hoy es el día que reconozcas que las excusas no son válidas. Voy a tomar mi café porque lo dejé muy lejos, permítanme. Hoy es el día para entregarle pues todas esas cosas a Dios, esas cosas que a veces perjudican nuestro caminar con Él y minimizan nuestra fe. Pero hoy es el día de arrebatar lo que Dios nos ha otorgado. Pues buenos días a ti que te conectas, te bendigo en esta mañana. Le doy honra y gloria a Dios por tenerte aquí, por saber que las bendiciones que Dios me ha otorgado ha sido para que yo las disperse, para que yo las entregue, para que yo las comparta, y pues es un privilegio que tú eres parte de esa bendición, que tú eres parte de ese crecimiento, que tú eres parte de esa palabra de vida. Así es que en este día los saludo a todos ustedes y le doy honra y gloria a Dios por medio de esta plataforma virtual. Como siempre, hacemos como un pequeño anuncio, ¿no? Que estamos transmitiendo también en YouTube, en la página de Amparo Walsh, Tacita con Z, para que tú puedas compartir, que te suscribas y que le pongas un like, ¿no? Esa es la mejor manera que nosotros podemos ir a todo el mundo a llevar su palabra. Y hoy vamos a entrar por medio del Salmo, vamos a ir al Salmo número 1. Y les recuerdo que estamos transmitiendo desde el bello estado de Utah, y pues ustedes ya saben, mi nombre es Amparo Walsh, del ministerio La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Y buenos días a ti que te tomas el tiempo de saludarme, buenos días. Y dice así, vamos a leer capítulo 1, versículo 2, para poder iniciar las letras rojas. Y dice así, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegra mire, me voy a detener otra vez. Traigo una cosita en el ojo, no sé si es una basurita que se me estorba. Dios bendice a quienes aman su palabra y les alegra a los que la estudian de día y de noche. Entonces, si nosotros estamos aquí escudriñando las escrituras, tratando de mejorar nuestro estilo de vida, entonces dice la palabra que Dios va a alegrar nuestro corazón porque nos da la esperanza, ¿verdad? Cuando viene el gozo, la esperanza es como cuando vamos a abrir un regalo, ¿no? En el tiempo de Navidad, en nuestro cumpleaños, nuestro aniversario. Estamos esperando, tenemos alegría, tenemos la confianza de que vamos a recibir, y eso es lo que hace la palabra de Dios. El esperar con ese anhelo, con esa bendición, con esa verdad que nos hace libre, ¿no? Dice la palabra, conocerás esa verdad. Y esa verdad te va a dar una libertad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Y bueno, vamos a entrar a nuestro estudio, a la letra roja. Seguimos con el libro de Mateo, capítulo 10. Mañana lo vamos a terminar, el número 10, pero vamos a seguir y vamos a estudiar hoy. Vamos a desglosar, vamos a alimentarnos de esta palabra, vamos a discernir, vamos a entender lo que Jesús nos quiere decir por medio de su palabra, ¿ok? Eso es lo que Dios nos quiere decir. Dios siempre nos está hablando.
No hay un día en el cual Dios no nos hable. Siempre nos está hablando por medio de su palabra. Entonces vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Dice, vámonos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16, y de ahí vamos a desglosar la escritura. Y dice así: el trabajo que yo les he enviado a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como la serpiente, pero sean también humildes como las palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades y los van a golpear en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernadores y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Número 20. Ustedes no son los que van a hablar, sino es el Espíritu de Dios que habla por medio de ustedes. Y ahí me voy a quedar, vamos a hablar del 16 al 20. Jesucristo les advirtió a las personas como tú, como yo, que buscamos, escudriñamos, entendemos, ministramos, platicamos, bendecimos, oramos, que esto no es fácil, que es algo peligroso porque existen personas que no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Son personas que tienen un tipo de diferencia, de creencias, podríamos decir, o personas que no les agrada que les digan la verdad, que los lleves al arrepentimiento. Hay gente que le gusta vivir como está, hay gente que le gusta seguir siendo esclavo de sus propias opiniones, seguir siendo esclavos de sus malas decisiones, que siguen tomando decisiones, siguen viviendo en un legalismo, no en algo religioso, el querer comprar la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se cobra. El día de ayer hablamos, ¿no? Cuando Jesús dijo, no cobren, porque a ustedes no les costó nada la palabra de Dios. Entonces debemos de entender que Jesús les advirtió a los discípulos, van a ser rechazados. Y mira que te habla una mujer que ha sido rechazada por medio de la palabra. Yo me recuerdo antes de venir a Cristo tenía amistades, olvídate, fiestas, cosas. Y cuando yo vine a Cristo, pues la gente dijeron que yo me estaba volviendo loca, que me había hecho X, Y y Z. Entonces la palabra de Dios aquí nos enseña que nosotros vamos a ser vituperados en este mundo por causa de Jesucristo. O sea, vamos a padecer lo que Jesucristo pasó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Por eso dice la palabra, aquel que sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Somos nosotros los que nos atrevemos a arrebatar el reino de los cielos. Por eso dice su palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solamente aquellos, dice, aquellos que son valientes se atreven a arrebatarlo. El reino de los cielos no es para cobardes, no es para legalistas. El reino de los cielos es para gente valiente, gente que se atreve. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos las escrituras, porque muchas veces se van a presentar, como dice aquí la palabra. Fíjate, cuando estaba yo leyendo esto, dice, porque nos van a llevar, dice, delante de reyes y gobernadores, y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. O sea, Dios nos advierte que cuando nosotros obedecemos la palabra y hacemos lo que fuimos llamados, y vaya la redundancia, a hacer, nosotros vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. No vamos a ser aceptados. ¿Por qué? Porque el mundo le pertenece al príncipe de este mundo, que es Lucifer, Satanás, Beelzebú, X, Y y Z, el cucuy, whatever, ¿no? Entonces entendamos que nosotros estamos en un mundo que en realidad, si nos ponemos a escudriñar las escrituras, no nos pertenece, pero hemos echado tanta raíz que a veces no queremos despojarnos de este mundo y somos partícipes de las cosas del mundo. Y la palabra de Dios dice, cuidado porque a donde yo los envíe van a ser vituperados, van a ser perseguidos, van a ser acusados, van a ser
van a pasar por muchas aflicciones, ¿verdad? Pero cuando los lleven delante de los reyes, de los sacerdotes, de esa gente, de los líderes religiosos, ustedes van a hablar de mí. No tratemos, muchas veces nosotros como hijos de Dios siempre queremos hacer excusas para no hablar de la palabra, y es lo que Dios les dijo a los discípulos aquí: cuando a ustedes los entreguen, cuando los lleven a un lugar, no van a hablar, o sea, no hablen de ustedes, hablen ustedes de mí, hablen de Dios, porque yo puedo hablar de mí, pero hay muchas cosas en mí que no fueron hechas correctamente. Entonces, al yo querer excusarme, pues voy a quedar más mal. Pero cuando yo hablo de Jesús, pues no hay nada. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo, y sin embargo nunca cayó en pecado. Entonces, si yo hablo de mí, pues olvídate, hay muchas cosas por las cuales me pueden apuntar, pero si yo hablo de Jesús, entonces la misma unción con la que Jesús hablaba del Padre en el libro de San Juan, capítulo 17, él hablaba acerca del Padre. Entonces la misma unción con la que nosotros hablamos de Jesús va a romper los yugos. A lo mejor no te lo van a aceptar, pero la palabra es una semilla, se va a quedar ahí y un día les va a traer a memoria, fíjate bien, lo que tú un día les platicaste, les comentaste. Entonces, por eso Jesús les decía, o sea, no pierdan el tiempo tratando de justificarse. Es que mira, yo era recobrador de impuestos, Mateo, y pues yo hacía lo que me decían los romanos, pero en realidad yo no lo quería hacer, pero pues yo lo tuve que hacer porque estuve forzado, o sea, no se trata de eso, se trata de hablar de Jesús, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu, dice, la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso Jesús, por medio de esto, nos hace entender. O sea, y luego dice, ustedes no son los que van a hablar. Qué tremendo. O sea, Dios dice, no hablen de ustedes, o sea, hablen solamente de mí, porque no van a ser ustedes. Entonces Dios nos está diciendo, Jesús nos está enseñando que aprendamos a negarnos a nosotros mismos y vivir en la humildad, en la misma humildad que Jesucristo vivió aquí cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Por eso dice, ustedes en el 20, dice, ustedes no son los que van a hablar, sino el Espíritu de Dios que habla por medio de ustedes, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos ese proceso, porque mira, cuando yo estoy con mi esposo, pues yo hablo un diálogo muy diferente, ¿verdad? Platicamos cómo te fue el día. No, pues me fue muy bien. ¿Y a ti cómo te fue bien? ¿Cómo te fue en tu programa? No, pues bien. ¿A ti cómo te fue en tu trabajo? No, pues bien, fíjate que pasó esto, que pasó lo otro. O sea, hablamos un diálogo de lo que estamos viviendo en el día. Pero cuando Dios te manda y te envía hablar de su palabra, no hay necesidad de hablar de nosotros. No, nosotros menguamos para que Dios sea exaltado. Entonces quiere decir que en ese momento yo llevo cautivo, como dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento y toda altivez que se levante en contra de la palabra de Dios, ¿no? O sea, muchas veces nosotros nos queremos exaltar, queremos ser reconocidos, pero lo único que tiene que ser reconocido es Dios. Cuando nosotros damos a conocer, qué tremendo, ¿no? Mira, cuando yo doy a conocer a Dios, la gente no me va a reconocer como Amparo, la que hizo esto, hizo el otro, sino me va a reconocer como una sierva de Dios, porque hablo de Dios, porque hablo del quien vive en mí, el que hizo el cambio y el que guía mi vida. Y si yo voy a tomar una decisión, esa gente sabe que la voy a tomar con sabiduría. ¿Por qué? Porque yo dejo que lo que hay dentro de mí guíe mis pasos, ¿entiendes? O sea, Jesús muy sabio, pero les advirtió desde un principio, le dijo, el trabajo que yo les envío a hacer es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque tenemos que aprender a llevar sujeta la carne y eso nos cuesta trabajo, es peligroso. Es peligroso porque entonces ya perdemos la identidad carnal. Y eso nos cuesta mucho trabajo, porque tenemos que sacar desde la raíz
todos esos malos hábitos. Y cuando tú te metes a la profundidad, a sacar esas raíces, te vas a encontrar con cosas que tú ni siquiera pensabas que existían, que ni siquiera sabías que estaban en ti. Entonces por eso les dijo, es peligroso lo que van a hacer, ¿no? Porque es tremendo cuando tú escudriñas tu corazón, cuando tú te niegas a ti mismo, o sea, cuando llevas, es como, yo siempre lo he dicho, es como cuando te metes a una alberca, ¿no? Y metes una pelota inflable, esas pelotas para jugar en la alberca, y esa es tu carnalidad, ¿no? Entonces tratas de sumergir, y es tremendo, o sea, es difícil, ¿no? Pero podemos, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Él es el que nos da el denuedo, Él es el que nos da la valentía. Por eso dije hoy en la mañana, hoy es el día de oportunidad. Hoy es un día nuevo, yo no puedo vivir de lo de yo tengo que vivir de lo de hoy. Hoy es un día nuevo para dejar que el Espíritu Santo hable por medio de mí. Eso es lo que Dios está haciendo, y más ahorita que estamos viviendo en tiempos difíciles. Hemos comido tanta chatarra, hemos hecho te la voy a poner así bien fácil y perdonen la manera de expresarme, hemos hecho lo que nos ha dado la gana. ¿Verdad? Hemos hecho como nosotros pensamos, como nosotros cambiamos. Por eso ayer leímos donde dice, cuando vayas a un lugar, sacúdete el polvo, o sea, no te traiga los malos hábitos. No trates de hacer algo de lo cual yo ya te libré. Jesús ya nos libró de todas esas cosas. Es peligroso porque existen fariseos en nuestras vidas que son violentos y que nos van a tratar de cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Hay gente que se va a violentar cuando tú hables de Jesús y te pueden cerrar puertas pero no nos debemos de asustar porque Jesucristo nos advirtió. Pero hay una cosa bien tremenda, lo que más nos afecta a nosotros es la lengua. Ese es el arma más poderosa que el enemigo puede usar en contra de nosotros, y aún nosotros en contra de nuestros propios hermanos, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás viendo que una persona está haciendo bien en las cosas del Señor y a ti te entra el recelo, o sea, podríamos decir, ¿por qué no? La envidia. Entonces abres tu boca, usas el arma más poderosa que es la lengua para minimizar lo que Dios está haciendo en esa persona. Mira, vámonos al libro de los Hechos, capítulo 5:40, donde Jesús, nos advierte lo que va a pasar. Y recuerden que Jesús habló, pero el libro de los Hechos es la continuación de la iglesia. ¿Se recuerdan? El libro de los Hechos habla acerca de nosotros, habla de ti, de mí. El libro de los Hechos no tiene final, no se cierra con un amén. Nosotros continuamos, se sigue escribiendo el libro de los Hechos, podríamos decirlo de esa manera, porque no se ha terminado. Nosotros somos la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que continuar. Por eso Jesús nos advierte, es peligroso. Y en el 5:40, mira lo que dice, cómo se cumple después lo que Jesús les advirtió a los discípulos, y les dice, así que enseguida, dice, mandaron traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en la espalda con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de ahí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir para obedecer a Jesucristo. Fíjate, salieron contentos, ¿no? Pero dice la palabra que vamos a ser, a lo mejor no vamos a ser azotados, como en aquellos tiempos, pero la lengua nos azota, nos minimiza, nos hace sentir mal, y a veces viene un desánimo sobre nosotros y ya no queremos ministrar la palabra de Dios. Pero vamos a seguir hablando, dice, entre manos se traicionan unos a otros, cada uno entrega al otro para que lo maten. Los padres traicionan a sus hijos y los hijos atacan a sus padres y los matan. Todo el mundo los odia a ustedes por ser mis discípulos, pero si ustedes confían en mí hasta el fin, yo los salvaré. 23. Cuando la gente de su pueblo los persiga para matarlos, huyan a otro pueblo. Les aseguro que yo,
el Hijo del Hombre, regresará con todo el poder de Dios antes de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel, ¿verdad? Ahorita lo cibernético nos está haciendo alcanzar el mundo entero, ¿no? Hay lugares donde no podemos alcanzar porque no hay electricidad, no hay cosas cibernéticas, pero dice la palabra claramente, regresaré con todo el poder de Dios antes, dice, de que ustedes terminen de recorrer todos los pueblos de Israel, o sea, todos los pueblos del mundo, dice. El discípulo no es más importante que su maestro, ni el esclavo es más importante que su amo. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy el diablo, entonces ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? ¿No? Porque los fariseos decían, ¿no? Ellos hacen milagros porque son hijos del diablo. Entonces muchas veces a nosotros nos van a comparar con esas cosas o peores, ¿no? Y recordemos que Dios nos ha dado una autoridad. Es una autoridad la que tenemos cada día, cada mañana. Y es como dice Marilu, dice, es una oportunidad. Nosotros tenemos una oportunidad para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es una oportunidad que Dios nos da diariamente. No es que agarres a la gente a biblazos, ¿no? Yo les digo los lunes, yo voy y doy estudios bíblicos a personas que creen otra cosa completamente diferente. Y yo no los agarro a biblazo, yo no los traigo a condenación, yo los traigo a la verdad. Y hay veces que uso palabras que ellos nunca han escuchado y me cuestionan. Pero entonces yo me voy al diccionario. Yo voy preparada, me voy al diccionario, entonces le digo, mira, esto es lo que quiere decir esta palabra. Jesucristo la menciona en la Biblia, mira, vámonos a este libro. O sea, yo no los estoy condenando ni le estoy diciendo lo que ustedes están viviendo es un falso profeta que vino a la tierra y bla, bla, bla. No. Yo no puedo condenarlos de esa manera porque a mí Dios no me dice que haga eso, a mí me dice que les hable con amor. ¿Y qué dice la palabra? El amor cubre la multitud de pecados. Si ellos están en pecado porque ellos no han creído en Jesucristo, ¿verdad? Han puesto al hombre primero. Entonces, si a mí la palabra de Dios me enseña, ¿verdad?, que yo debo de amar, pues yo tengo que amar aún cuando la gente me vitupera, ¿no? Entonces, por eso dice, el discípulo no es más importante que su maestro. Dice, ni el esclavo es más importante que su amo. Entonces, el hecho de que yo sea una discípula de Cristo no me da el derecho de sentirme más importante que ellos porque ellos también son creación de Dios y tenemos que aprender. Es algo que yo he aprendido a humillarnos a nosotros mismos para menguar y que Cristo sea exaltado por medio de nosotros, ¿no? Entonces, mira lo que dice. Lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. O sea, un líder produce líderes. O sea, un líder produce líderes. Bien fácil, ¿no? Yo siempre lo he dicho, cuando nosotros pastoreábamos, yo siempre quería que la gente aprendiera, nunca me guardé nada, siempre traté de dar lo mejor que podía en ese tiempo, ¿no? Ahora he tenido más crecimiento porque he escudriñado más las escrituras, conforme vas creciendo, vas madurando, Dios te va enseñando, ¿no? Dios te va teniendo confianza, pero yo les enseñé hasta donde estaba en ese tiempo y no les escondía porque un líder produce líderes, ¿no? Entonces dice, si la gente dice que yo soy del diablo, entonces, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? ¿No? Entonces vámonos al 25, dice, no les tengan miedo a nadie, o sea, ¿por qué le tenemos miedo al rechazo? ¿Por qué le tenemos miedo a la gente? O sea,
¿quién nos puede hacer algo? O sea, ¿quién? O sea, que hablen de nosotros, pues si hacemos bien, hablan de nosotros, si hacemos mal, hablan de nosotros. O sea, ¿por qué tener miedo? No debemos de tenerle miedo. Dios es el que nos ama, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la libertad por medio del Espíritu Santo. Debemos de estar listos a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, por eso es necesario, ¿no? Dice la palabra, mi pueblo muere, perece, dice, por falta de conocimiento. No han aprendido a conocer a Dios. Por eso dice, es peligroso a donde yo los voy a llevar, porque ustedes van a enseñar quién soy yo. Por eso es peligroso, porque vamos a hablar de un Dios que nunca hemos visto. Fíjate nada más. Hablo de un Dios que nunca lo he visto, porque yo nunca lo he visto. He visto imágenes, pero la palabra de Dios dice que no nos hagamos imágenes. Creo por la historia, por lo que nos enseña, ¿no? Que Jesús, siendo judío, pues era apiñonado, dice que tenía barba, tenía el pelo largo, o sea, me lo puedo imaginar, pero no lo conozco, no hay una foto de él. ¿Me entiendes? No existe nada que me pueda. Entonces yo estoy hablando de un hombre que no conozco, pero ese hombre ha cambiado mi vida por medio de la unción, por medio de las cosas espirituales, ¿no? O sea, somos nosotros trinitarios, cuerpo, alma y espíritu. Entonces ese hombre que vino aquí a la tierra a enseñarnos cómo vivir, cambió mi vida por medio de lo espiritual. Entonces he aprendido a sujetar mis emociones, que es el alma, llevar cautivo mis pensamientos, mis propias opiniones, mi propia manera de ser, la llevo cautiva para ser obediente a lo que Jesucristo me ha llamado a hacer, para poder vivir una vida de calidad conforme a lo que Él diseñó desde un principio. Por eso no tengo miedo. No debemos de temer. ¿Cuál es el miedo? ¿No? ¿Cuántos no padecieron en ese tiempo? No fueron echados a los leones, cortaron cabezas, los ahorcaron, los paraban boca abajo. O sea, ¿a qué le tenemos miedo? No, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Claro que no nos queremos morir porque no conocemos qué hay en el más allá, pero si vivimos por fe, sabemos que lo que dijo Jesucristo en su palabra, dice, yo voy, dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, dice, y yo voy a preparar lugar para ustedes. Entonces, estamos viviendo por medio de la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe no produce miedo. Al contrario, por eso no tengan miedo, dice, porque todo lo que está oculto se descubrirá, dice, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. No nos desesperemos, todo va a salir, Él va a sacar todo a la luz. Dice, si les digo algo en la oscuridad, digan ustedes a plena luz del día. O sea, ¿qué es en la oscuridad? En la intimidad con Dios, cuando Dios nos habla. Porque muchas veces a mí Dios me habla de una manera, yo siempre lo he dicho, por medio de los sueños. ¿Y por qué me voy a detener a dar una palabra? ¿Por qué me voy a detener, o sea, a pararme aquí todos los días y a llevar esa palabra? ¿Por qué me voy a detener si Dios es el que me da la fortaleza? Eso es lo que hace la diferencia, dice. Y si les digo algo en la oscuridad, díganlo ustedes en la plena luz. Y si les cuento un secreto, cuéntenselo a todo el mundo. ¿Qué es un secreto? ¿No? O sea, Dios nos revela todo para que nosotros seamos de bendición. Somos dadores de vida, dice la palabra, ¿no? No tengan miedo de la gente que pueda destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruir totalmente todo en el infierno. O sea, Dios tiene control de nuestras vidas. ¿A quién le tenemos miedo? No debemos de tenerle temor. Y Dios nos lo advirtió en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice,
Dice, yo no te he dado, dice, y lo he dicho muchas veces, yo no te he dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Dios no nos ha dado eso. Dios nos ha dado un dominio propio, ¿no? Y mira lo que dice en el 30, mira, bueno, al infierno. Luego en el 29 dice, 2 pajaritos no valen más que una moneda, sin embargo, ningún pájaro muere sin que Dios el Padre de ustedes lo permita, ¿no? Y lo dice, Dios sabe, dice, hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza, por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Dios nos ha comprado con precio de sangre. Dios no lo hizo para que nosotros viviéramos de una manera negativa, sino de una manera positiva. Hemos sido comprados con precio de sangre, ¿no? En el libro de Mateo, más después lo vamos a ver en el capítulo 13, habla de un hombre que encontró una perla preciosa y vendió todo lo que tenía para conseguir eso. Pero es Dios, el Padre, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios, Amparo, a Malena, a Rosalí, a Carla, a Nena, a don Francisco, de tal manera amó Dios a todos ellos, que envió lo mejor, o sea, lo más valioso que tenía, lo más increíble, para que todo aquel que creyera en su Hijo no se muriera, sino tuviera una vida eterna. Entonces Dios nos deja, Jesucristo nos dice aquí, que, o sea, ¿no valen ustedes más que 2 pajaritos? O sea, ¿qué le tienen miedo? Primero nos advierte y luego nos asegura, fíjate, nos advierte primero el temor, o sea, nos advierte el peligro, más bien, no el temor, el peligro, perdón. El peligro nos advierte que vamos a ser vituperados, vamos a ser seguidos, vamos a ser, o sea, X, ¿no? Pero después nos dice, pero no tengan miedo. Dice, no tengan miedo, porque nos da la confianza, nos confirma, Dios mismo nos confirma. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, nos confirma, por eso dice claramente, cuando se escribió la carta segunda de Timoteo, Pablo pudo experimentar. Qué tremendo. A mí, mi imaginación va más allá, ¿no? Y Pablo pudo experimentar esa firmeza, esa seguridad. Y sin embargo, Pablo, las cartas paulinas, la mayoría las escribió en una cárcel preso, ¿verdad? Y él tenía un aguijón, se dice que él no podía ver bien, entonces ponía a alguien a que escribiera esas cartas. O sea, ¿de qué tienes miedo? Entonces él experimentó, ¿verdad? Él experimentó esa firmeza, esa seguridad, ese denuedo, ¿no? Entonces Pablo dice, porque Dios no nos ha dado. Yo me imagino que hubo un tiempo en que Pablo pasó por eso, porque ya después que recibió esa confirmación, esa seguridad de que Dios estaba con él, entonces él se atrevió, ¿verdad? A decir que Dios no nos había dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Yo en esta mañana te digo, si hay alguna circunstancia en tu vida que te ha llevado a ese temor, ¿no? A esa duda, a esa falta de ánimo, a todas esas, a esa debilidad de que no, pues yo para qué sirvo, no, pues qué estoy haciendo aquí, no, pues, o sea, es esa desconfianza de saber quién eres en Cristo Jesús. No, eso no viene de Dios, porque Dios te ama incondicionalmente. La palabra dice claramente, Él cubre, el amor de Él cubre la multitud de pecados. O sea que si haces algo indebido, pues el mismo amor de Dios va a cubrir tus pecados. Fíjate qué tremendo cuando te pones a pensar, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba chiquita, si hacía alguna desobediencia,
pues el amor de Dios me cubría la multitud de pecados, pero no me libraba del castigo que me iba a dar mi mamá, porque mi mamá no tenía el amor que tiene Dios, ¿no? Mi mamá me tenía que enseñar y a veces fue injusta, ¿no? Como yo fui injusta con mis hijos, ¿no? Pero con Dios no hay nada injusto. Dios no es injusto, Dios es un Dios justo. Él justificó nuestros pecados. Así es que en esta mañana yo te bendigo. Yo declaro que esta palabra ha caído en buena tierra para que entiendas que no hablamos de nuestra propia cosecha, ¿no? Sino hablamos de parte del Espíritu Santo y reconocer a los discípulos, reconocer a los apóstoles, reconocer a los hijos de Dios, a los que traemos la palabra, ¿verdad? Entonces te bendigo en este día. Yo declaro en el nombre de Jesús que la gracia, la misericordia, el gozo de su palabra está sobre ti en este día, y que grandes son sus misericordias cada mañana, y que Él ha establecido sobre tu vida todas esas promesas que existen en su palabra, que Él ha establecido en ti un día nuevo, un día limpio, un día de gracia, un día que ha sido cubierto con la sangre del Cordero, ¿verdad? Entonces yo declaro en esta mañana que tú vas a tener la gracia y el favor que Dios diseñó para este día. Que Dios te bendiga. Te espero el día de mañana a la misma hora. Vamos a terminar con el capítulo 10 y te recuerdo que te suscribas a la página de Facebook como Amparo Walsh, Tacita con Z, y la compartas. Suscríbete, compártele, dale un like. Es en la manera que vamos a crecer y poder expandir, ensanchar nuestro territorio como la palabra de Dios nos enseña. Te amo en mi amor y te amo en el amor de Cristo, y no se te olvide compartir. Nos vemos el día de mañana. Feliz martes.